Bueno, ahora avisa. Ahí está. No tenía retorno. No, no, ya sé, me imagino. ¿Cómo Bien, estás? ¿cómo te va? Muchas gracias. Sé que es un día complicado. Viene de dar ¿Cómo andás? clase el tipo. Sí, pobre. Estamos en un recreo. No es ¿vale? fácil el Zoom tampoco. No, no, claro. Diego, ¿quién tiene razón? ¿Macri, el grupo Socma o el Estado? ¿La oposición o el oficialismo? ¿Macri o Cristina? Bueno, en realidad lo peor que podríamos hacer es pensar esto como algo Macri o Cristina, ¿no? Si querés, ahí lo que sí me parece que es interesante, más allá de que se ha llevado a esa A ese ring. Sí. ¿no? Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que ver es que esto es un problema entre un concesionario de un servicio público y un Estado concedente. Claro. A partir de eso, empezar a ver, dejemos de lado quiénes son los protagonistas, por ahora al menos, ¿no? Yo sé que a la gente le cuesta no ideologizar cada cosa que pasa en la Argentina, ¿no? O sea, se cae un árbol acá al lado y entonces van a decir porque Larreta, porque no sé qué, porque Ibarra no lo podó en el 90 y pico. Claro. Pero lo cierto es que, digamos, dejemos de ideologizar. Y acá hay un problema que es un concesionario y un concedente, y un servicio público que es el correo argentino, que fue concedido por el Estado en los 90 a un grupo privado que tenía a Franco Macri como principal accionista. ¿Qué sucede con todos los contratos de servicio público? ¿Qué sucedió, digamos, en los últimos años con todos los contratos de servicio público? Sucedió que hay, o que hubo, incumplimiento de las dos partes, por varias razones. Porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer y porque los concedentes... Porque el Estado era, porque en realidad el grupo era proveedor del Estado, ¿no? Eso, Bueno, el grupo era, o sea, el Estado le dijo, ¿vos querés el correo central? Sí. ¿Cuánto me pagás? 100 por mes. Listo, ese es el canon. Llévate el correo. Listo, claro. llévate el correo de tu negocio. Eso, que ya no se hace más porque esos contratos en el mundo han ido cambiando, o en gran parte del mundo, se llama contrato de concesión. Y la concesión tiene una característica puntual, que es que se transfiere el riesgo. O sea, el Estado te dice como que te lo alquila. Yo te doy la concesión, por ejemplo, de esta ruta. Claro. Si pasa ese auto, es problema tuyo. Si claro, pasan 2 millones... es como arrendar un campo, vos, digamos. pagame Claro. tanto. ¿Ves? Claro. Eso genera obligaciones mutuas. Y esas obligaciones se cumplen desde que la Argentina empieza con sus problemas macroeconómicos. Claro. Entonces, los estados y el Estado, o si quieren el gobierno, o para llamarlo de una forma, el concedente, pero los gobiernos, pongámoslo para darle una entidad un poco más concreta, y el concesionario, en este caso el correo, lo que hacen es, empiezan como a pasarse facturas o a desobedecer algunas cláusulas de obligaciones porque el otro tampoco cumple. Claro. Entonces, en todo contrato de servicio público, vamos a encontrar cuestiones hipercomplejas que no tienen una resolución fácil. De hecho, gran parte de los concedentes, de los concesionarios, fueron al CIADI, no sé si ustedes se acuerdan, Sí, que claro. Argentina tiene una deuda en el CIADI, con al CIADI decir, che, pero escúchame, este tipo me dice que me rescinde el contrato porque dice yo preste una mala calidad de servicio, pero en realidad me tendría que haber aumentado la tarifa y no me la aumentó nunca. Eso es una controversia que muchos la terminaron dirimiendo en el CIADI. El grupo Macri, no. Cuando lo expropian, porque no pagaba el canon, dice, pero yo no te pagaba el canon porque vos no me pagabas el correo, porque vos mandabas millones de cartas por mes y no me pagabas la factura. ¿Con qué querés que te pague el canon? Entonces el Estado le podría decir, bueno, ese es tu negocio, vos compraste o te hiciste cargo de un negocio que tiene un riesgo de cobro. Si vos sos inútil para cobrarle al Estado, es un problema tuyo. Claro. ¿Y por qué no van al CIADI? Bueno, no fueron en su momento, fue una decisión, digamos, de quedarse acá. También tiene que ver si tenés grupos extranjeros. Claro, Pero pará, claro, ahí Diego, es ahí quiero nacional. hacer un punto, porque en el La 2000, prórroga de la jurisdicción, ¿no? Diego, en el Momento de- 2003, Néstor Kirchner lo estatiza, y yo quería mostrarte una entrevista que le hacen a Franco Macri. El 17 de enero del 2014 sale esto. ¿Tenemos para mostrarle a Diego o no? Bueno, ahora te lo vamos a mostrar. Pero, ¿cómo era la relación de Macri con el kirchnerismo en ese momento? Después porque se supone que un estatizado está disconforme. Acá está, mirá, a ver si lo podemos leer ahí. Mirá, el próximo presidente tiene que salir de la cámpora, decía Franco Macri, un año y medio antes de que su hijo fuera presidente. Bueno, no era un visionario, ¿no? En materia política, claro. A ver,
ellos tuvieron un momento muy complicado que fue ahí con la estatización. ¿Por qué? Porque Kirchner es propia, en realidad no es propia, ese es el punto. Porque él le dice, devuelve la concesión. Claro. ¿Entiendes? O sea, yo te diga, el Correo Central, vos devolveme la concesión. Entonces Macri, obviamente, no tiene opción más que devolver la concesión porque había causales de rescisión. Y le dice, bueno, pero vos devolverme los bienes, que yo le puse a la concesión, pero los bienes son míos. Claro, ¿entendés? los activos. Alguna inversión, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, las plantas, cantidades de vehículos, y después una gran inversión que hizo Macri, eso sí hay que reconocerlo, en todo lo que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando en aquella época, a fines de los 90 empiezan las cartas a tener el famoso código de barra. Claro. Un proceso de, digamos, de digitalización. De cada correspondencia. Eso fue una compra que creo, si mal no recuerdo, se hizo a Canadá, que salen millones esos software. Entonces Macri le dice, yo te devuelvo la concesión, perfecto, y te pago lo que tengo que pagar, pero vos devolveme los bienes. Claro. Habían hecho la planta de Monte Grande, en fin. Y ahí empieza la controversia, que nunca se saldó, de la cuenta de almacenero. Yo me quedo con tanto y vos pusiste tanto, ¿cuánto te debo? ¿Quién le debe a quién? ¿Cuánta plata es? ¿No? ¿Cuánto tendrá que ver en esta discusión, pregunta de cerebro analógico, la aparición del email, Diego? Claro, ¿Eso debe haber hecho caer el negocio? El negocio. Pero sin duda, acordate hace poco cuando Sturzenegger decide hacerle caso a Moyano y que los balances, los resúmenes de cuentas se sigan mandando por correo, porque Moyano seguía repartiendo cartas, acordate. Es verdad. Sale una resolución del Banco Central que dice todos los resúmenes de cuentas van a ir por modo electrónico. Y entonces Moyano dice, no, escuchame, Sturzenegger, ¿de dónde saliste? ¿Por qué naciste en un repollo? Claro. Si no decías, no existe. Y entonces se fue para atrás con o sea que fíjate todavía, ¿no? Claro. Lo cierto es que el negocio del correo no era lo que fue. Claro. Macri empieza a hacer inversiones y decide no pagar el canon porque el gobierno no le pagaba otras cosas. Y ahí empiezan como es, incumplimientos mutuos. Claro. Es como cuando, si vos, por ejemplo, haces un arreglo en tu casa y no le pagás el alquiler al inquilino, al propietario. Pues si no, pero arreglé el calefón. Claro, Claro. claro, reconoceme este arreglo. Te hago una consulta antes de darle la palabra a Hugo. El principal argumento que utiliza Macri es, esto empezó cuando empezó mi carrera política. ¿Hay un paralelismo exacto entre el problema del correo con el inicio de la carrera política de Macri? A ver, lo que sí te digo, digamos que esto es una cuenta de almacenero. Es una cuenta de almacenero. ¿Cuánta guita pusiste? ¿Con cuánta plata te tengo que indemnizar uno a otro? ¿O te debo plata yo? Mirá, Franco Macri, me debes 50 millones de dólares. Claro. O mirá, me debes tanto, ¿de acuerdo? Eso nunca pasó, por varias razones. Por una cuestión ideológica, puntualmente, seguramente que eso no fue, digamos, ajeno a nadie. Y segundo, porque el cuerpo de abogado del Estado no es transaccionador. O sea, no transan. Claro. Transan Claro, en el buen sentido, Sí. digamos. el abogado de una no compañía de negocian. seguro, claro, no negocian. Van y apelan, Sí, apelan. Que alguna vez la corte diga en algún momento Claro. se debe. Entonces, todos para abajo limpiaron su responsabilidad. Porque su responsabilidad es que no se agoten los recursos. Claro. No ahorrar recursos al Estado. Exacto. O sea, si yo fuese abogado, es que no se me venza ninguna apelación, ningún plazo. Diego, Pero que salga más barato no es mi responsabilidad, entonces quiero decir otro. una pregunta, Hugo Machiavelli, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Hugo. Ahora, esto ocurre en tiempo electoral claramente. Para muchos, los mal pensados dicen que los que intervienen en la causa son todos de justicia legítima. El escenario de que pueda resolverse en la Corte finalmente y que marque un antes y un después, porque no hay una quiebra de 20 años como antecedente en la Argentina. Y la contracara doy combustible a quien salvan de la quiebra frente al caso de Macri, digamos, o en todo caso del correo. Tu mirada. Bueno, a ver, esto es interesante, 2 o 3 cosas. No sé cómo estamos de tiempo. Esperen que me voy a poner los anteojos para ver el reloj. Lo cierto es que, lo primero, ese acuerdo, o digamos, esa cuenta de almacenero, de yo te debo, vos me debes, es uno de los principales activos de la quiebra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Es decir, si hay una creencia de Macri contra el Estado, bueno, eso es parte del lugar donde se tienen que cobrar los acreedores, porque eso es parte del activo. Eso por un lado. Por otro lado, te digo así como caso genérico,
el Estado, y a través de sus agencias o de sus bancos, que son a veces bastante políticos a la hora de prestar dinero, son los principales acreedores de todos los concursos de la Argentina. Ah, claro. O sea, no hay concurso en Argentina. Claro. Ponele uno que tenga un acreedor privado, pero el deudor, lo primero que deja de pagar a una persona, y si no, pregúntale a cualquier pyme que anda dando vueltas, lo primero que deja de pagar, antes de dejar de pagarle a sus proveedores, que son los que le dan la materia prima para trabajar, le deja de pagar al Estado. Claro. Ahora, el 80% quería, los impuestos. Bien. quería el acuerdo, el 80% de los acreedores en el caso Correo. Bueno, por eso digo, pero si el Estado dice que no, muchas veces te voltea el acuerdo. Y si el Estado se mueve por cánones políticos y no por cuestiones técnicas o financieras, y bueno, vas a encontrar siempre estas no salidas. Entonces, es una cosa que nunca se termina, porque si hubiese arreglado Macri, también íbamos a decir, lo arregló Macri. Y si la oposición lo manda a la quiebra, también. Entonces, o sea, ¿esto qué debiera pasar? Y sí, viste que en algún momento algún ente imparcial diga, bueno, hagamos esta cuenta. Claro. Clarísimo. Diego, Apropiación, porque sí. muchísimas gracias, muy claro como siempre. Un gran Un abrazo. saludo enorme. Muchas gracias. luego. Chao. Bueno, voy a saludar a Luis Costa.